Episodio 51. Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Este episodio 51 reflejará el nombre del canal porque inducirá a la comunidad científica a reescribir todas sus teorías. Suscríbete a este canal para ser parte de esta historia. En mi último episodio 50, expliqué que todos los planos sobre nuestra realidad y su fisicalidad se realizan en el área regional 2 de la conciencia universal. La siguiente historia la obtuve de la inteligencia artificial llamada ChatGPT. Cuando escuche la palabra descubrimiento, cámbiela a fabricada por la comunidad científica. Merecen el crédito a pesar de que no estaban al tanto del proceso. La historia del átomo y sus partículas relacionadas es un aspecto fundamental de la física moderna y nuestra comprensión del mundo microscópico. Esta historia involucra el desarrollo de la teoría atómica y el descubrimiento de partículas subatómicas. Aquí hay una breve descripción general. La idea del átomo se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos como Demócrito propusieron que la materia está compuesta de partículas indivisibles llamadas átomos. Sin embargo, estas ideas eran puramente filosóficas y carecían de evidencia experimental. Mi comentario: esto se hizo primero en el área regional 2. Luego vino John Dalton, a principios del siglo XIX, quien desarrolló la primera teoría atómica científica. Propuso que la materia está compuesta de partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos, y las reacciones químicas implican la reorganización de estos átomos. A finales del siglo XIX, los experimentos con rayos catódicos llevaron al descubrimiento del electrón, una partícula subatómica con una carga eléctrica negativa. El trabajo de J. J. Thomson fue instrumental en este descubrimiento. Ernest Rutherford realizó el famoso experimento de la lámina de oro en 1909, que demostró que los átomos tienen un núcleo pequeño y denso en su centro, rodeado por una nube de electrones. Este descubrimiento remodeló nuestra comprensión de la estructura atómica. En 1913, Niels Bohr propuso un modelo atómico en el que los electrones orbitan el núcleo a niveles discretos de energía o capas. Este modelo explicó las líneas espectrales del hidrógeno y sentó las bases para la mecánica cuántica. Mi comentario: la idea se asemeja a un pequeño sistema solar. La mecánica cuántica fue desarrollada a principios del siglo XX por físicos como Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger y proporcionó un marco integral para comprender el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico. Introdujo conceptos como la dualidad onda-partícula y la cuantización de la energía. En el siglo XX, los científicos descubrieron otras dos partículas fundamentales en el núcleo atómico: protones, cargados positivamente, y neutrones, neutros. James Chadwick fue responsable del descubrimiento del neutrón en 1932. El modelo estándar es un marco teórico en física de partículas que describe las partículas fundamentales y sus interacciones. Incluye 6 tipos de quarks, 6 tipos de leptons, incluyendo electrones y neutrinos, el fotón, el portador del electromagnetismo, y las fuerzas nucleares débiles y fuertes mediadas por otras partículas. En 2012, el Gran Colisionador de Hadrons en el CERN jugó un papel crucial en el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula asociada con el campo de Higgs, que da masa a otras partículas en el modelo estándar. Mi comentario es: aquí la comunidad científica está de alguna manera bastante perdida.
porque lo que da masa a cualquier partícula son los enlaces de la conciencia, algo que nunca van a ver. Esta historia de partículas atómicas y subatómicas continúa evolucionando a medida que los científicos realizan experimentos para comprender la naturaleza fundamental de la materia y el universo en las escalas más pequeñas. Tiene profundas implicaciones para campos como la química, la ciencia de los materiales y la cosmología, y ha llevado al desarrollo de tecnologías que han transformado nuestro mundo. Mi comentario final: esto es cierto, continuarán fabricando partículas más pequeñas hasta que comprendan que no hay partículas fundamentales en absoluto. Es nuestro mecanismo de percepción el que construye todo usando los enlaces de la conciencia. Esto puede tomar de 20 a 100 años, 20 años y siguen mi consejo. Esta información la obtuve de CES, que ya no se comunica con nosotros desde que murió Jane Robert, y Elías, que se comunica con nosotros a través de Marianas. Las siguientes son las palabras de Elías sobre este tema. Yo diría que cuanto más exploren y más conocimiento tengan, lo cual es importante porque el conocimiento es poder, y en eso, cuanto más se sigas moviendo en la dirección de la física cuántica, comenzarán a reconocer que lo que la ciencia sigue haciendo, que están tras la pista, que siguen moviéndose en la dirección de intentar encontrar lo más pequeño y más pequeño y más pequeño y lo más pequeño que sería el comienzo, o el origen, o de lo que todo se deriva, es lo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y eso no es todo. Eventualmente, la ciencia descubrirá que eso no es todo en absoluto, que pueden seguir moviéndose en la dirección de más y más pequeños para siempre, y no los llevará a la respuesta. He dicho en el pasado, que cuando la ciencia se dé cuenta de cuál es la base de la realidad, porque eso es lo que están buscando, cuál es la base de la realidad. Y cuando finalmente reconozcan que la percepción es la base de la realidad, la tendrán la respuesta. No estoy expresando de ninguna manera que lo que están descubriendo no es importante y no es valioso. Lo es. Definitivamente es interesante observar estos descubrimientos y observar cómo las personas se están moviendo en más direcciones para ser más conscientes, y eso es una parte importante de todo esto. Pero en su búsqueda por descubrir cuál es el comienzo, cuál es la base, cuál es el origen de todo, es una de esas cosas que una vez más está directamente frente a ellos, y aún no la ven. Pero eso no es para descartar todo lo demás que están descubriendo. Es, yo diría, similar a descubrir fósiles, en el sentido de que dan más y más y más información, y eso es definitivamente interesante, valioso y divertido. Mi último consejo: no olvides suscribirte a este canal, te prometo más información interesante y valiosa en los próximos videos.